Una clase. Antes de continuar, quiero preguntarles a todos ustedes. Validen, por favor, si ya tienen la certificación, si es tan amable. Quisiera que validaran un momento, por favor, en este enlace. Validen, por favor, si ya tienen el certificado. ¿Me confirman en su medida? Bueno, vamos a tocar una clase y vamos a hacer, digamos que va a ser un poco más corta para hacer el examen final, ¿vale? Eh, Hay unos cambios contables. Yo ya les expliqué un barniz relativo al tema tributario, ¿ok? Marta, no sé, la verdad no sé. Bueno, a medida, de hecho, quiero tomarme un tiempo para tratar de modernizar con inteligencia artificial todo este tema. Y también quiero mirar si puedo hacer el tema contable con inteligencia artificial, temas de conciliaciones y demás. Pero eso es un trabajo que tengo que dedicarle por lo menos unos un mes. Entonces voy a tratar de validar si puedo construir más herramientas que les pueda facilitar la gestión tanto administrativa y demás. Por ejemplo, tal vez una herramienta que les vaya a permitir a través de IA la transformación de información en Excel, ¿no? Que es importante, ¿no? Bueno, eso voy a tratar de tomarme mi tiempo para esto, porque pues el día, el tiempo, yo nomás el tiempo para mí, el día es tan corto, los días pasan tan rápido que a veces se asusta uno. ¿Certificados recibidos? Ay, a mi certificado les faltan los apellidos. Doris, escríbeme al chat de WhatsApp, a mi WhatsApp, ¿vale? Eh, Ese es el enlace, por favor, validen y demás. Bueno, voy a tratar de hacer unos cambios al diplomado. De verdad voy a tratar de hacer unos cambios al diplomado. Voy a incluir, de hecho, voy a tratar de hacer, ahorita de que termine se lo regalo. Eh, Algo más técnico y unas, es más. La verdad he tratado de construir videos y demás, pero el tiempo se me hace demasiado corto. O sea, yo trabajo hasta las 10, a veces a las 12 y termino clases tarde. Entonces voy a tratar de mirar eso. Todos los que le falte algún dato que esté mal escrito, demás, me escriben. Yo ahorita antes de terminar la clase les comparto mi número para que lo tengan. Y y les voy y pues me cuentan, ¿listo? Cualquier cosa. Bueno, Kevin, señor, lo escucho. Buenas noches. Eh, Buenas noches. ¿Cómo estás? Te escucho. ¿Me escucha? Aló. Sí, señor. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Y bueno, yo he participado de las capacitaciones de abril, mayo.
y quería hacerte una pregunta que Kevin, te en- escucho muy mal. No Escríbeme, la he por favor. escuchado en ninguno de los otros. resulta y sucede que yo recibo una administración a partir del 1 de mayo. Sí, Me entregan unos estados financieros, supuestamente aprobados por asamblea y todo. sí. Cuando me voy a revisar bancos, revisar cuentas, DIAN, resulta y sucede que lo que están en los estados financieros es totalmente erróneo. Me está haciendo falta más de 5 millones de pesos sin soportes. Le solicito a la contadora anterior todas las evidencias. Ella me dice que el anterior administrador me dice que se las entregó al consejo, el consejo dice que no. Yo Pregunta, te pido disculpas porque no te escucho bien. ¿en ¿Me qué parte puedes? que, bueno, vuelvo y retomo? Recibo una administración a partir del 1 de mayo con unos estados financieros aprobados por el Consejo de Administración y en la Asamblea General, Ujú. y resulta que cuando tomo ya totalmente cuentas, todo lo que me entrega el Consejo de Administración, resulta que los estados financieros no concuerdan a la realidad, A la realidad económica de la A la empresa. realidad, a la realidad que me entregan. Entonces, pregunta es, ¿qué se hace ahí? Porque faltan 5 millones, más de 5 millones de pesos en las cuentas, no dan Haga un soporte. acta de recibido y en esa acta Sí, de recibido coloque todas esas novedades. ok. ¿Sí? Sí, porque es que después no quiero que me estén diciendo que yo no informé, que yo no avisé, que Sí. no Haga un hice acta de como recibido administrador. y haga un acta de recibido con todas las novedades que encuentre y especifica eso. Y listo. Ok, perfecto. Listo. Vale, gracias. Listo, vale. Chao. Bueno, ahora antes de terminar, ¿qué vamos a tratar de hacer es? Y a las 8 les comparto el examen, ¿vale? Bueno, les cuento. Contablemente, las copropiedades residenciales o mixtas manejan o debemos manejar o conocer todos los que somos o que llevamos contadores y o llevan contabilidades de copropiedad, porque yo no le hago, no lo hago. eh, Deben guiarse, deben hacer o deben guiarse de la orientación técnica o la orientación profesional, orientación técnica 015. ¿Ok? Aquí describe algunos principios y algunos procedimientos realmente para la medición, presentación y revelación que deben ser utilizados en las copropiedades. Esta orientación nos establece, primero, frente a las responsabilidades y funciones del administrador, que obviamente descritas en el artículo 51. Una de ellas es someter a aprobación del Consejo de Administración y de la Asamblea las cuentas anuales, el informe para la Asamblea, el presupuesto, eh, el presupuesto, denme un segundo, por favor, no se me vayan a desconectar. El presupuesto y el balance, pues el estado y el balance general de cuentas y el estado de resultados del ejercicio anterior. Ahora, las funciones del administrador están descritas en el artículo 51 y una de ellas sí es la de llevar la contabilidad, obviamente los libros de actas de asamblea y los registros de propietarios y residentes. Obviamente, ustedes tienen que tener claro, eh, deben tener claro que
a pesar que la función del administrador es que se lleve la contabilidad, no quiere, es responsabilidad, claro, de todo administrador que se cumpla con las normas eh, contables aceptadas en Colombia y demás, y que se lleve contabilidad. Eso sí es realidad, pero no quiere decir que el administrador sea el que sea o que firme como contador o diligencia o realice esa actividad. ¿Ok? Esta para que de pronto se tenga claro. No es que el administrador deba ser el contador y el administrador y entonces a su vez también abogado y demás. No, esa situación es una particularidad que ustedes deben tener claro porque en algunas ocasiones se confunde que la contabilidad esté bajo la responsabilidad del administrador a que la responsabilidad o que la contabilidad se realice por parte del contador, perdón, del administrador. Esto es uno de los temas que ustedes deben tener en cuenta porque pues precisamente algunos generan complicaciones, generan pues digamos que algunas situaciones. La orientación nos dice, venga, la proyección o el presupuesto se debe basar en la proyección futura de rentas y expensas necesarias, ¿ok? Que deben ser aprobadas por la asamblea. La proyección, ¿ok? El presupuesto. Bueno, yo les pregunto algo. Yo les voy a dar mi opinión frente a esto y les voy a permitir a ustedes. Ustedes me dicen, aquí me preguntan si el administrador es contador, ¿podría llevar la contabilidad de la copropiedad? ¿Qué me responden ustedes? ¿Qué me responden? ¿Podría firmar? Pues no hay una regla general en la ley C-75 que diga que no, ¿ok? No hay una regla general. Sin embargo, recuerden que los contadores, eh, pues debemos, en lo posible, desprendernos o bueno, los administradores debemos desprendernos de esa gestión. ¿Por qué? Porque tenemos otras particularidades. Y pues hay un tema de ética, ¿no? Que está relacionado con la ley 43, temas de imparcialidad, temas de no ser juez y parte. Entonces yo sugiero que no, ¿ok? Sugiero que no. Adicional, pues el administrador tiene muchas complicaciones como para ponerse a ser contador, ¿verdad? Y aparte, pues pagarle por eso no, tampoco. Sí, por eso es que el administrador tiene unas facultades diferentes y demás, es el administrador. Que tiene contadores, listo, pero eso es totalmente independiente para que de pronto lo tengan en cuenta. Es como muchos me dicen, ay, no, es que yo contraté un administrador, pero el administrador es profesional o tiene licencia para diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En ninguna parte dice que no, ¿ok? En ninguna parte dice que no, en ninguna parte dice que el administrador puede ser contador y administrador, tener las mismas funciones, pero por temas de ética, por temas de transparencia, de no ser juez y parte y demás, y basándonos en esta parte, mejor que no. ¿Ok? Es mejor que no. ¿Ok? En la ley no van a encontrar nada frente a eso. Bueno, la ley 175 al menos no van a encontrar nada frente a eso. Entonces, entonces, por favor, los que... Ah, bueno, miren, claro, eh, también el reglamento puede prohibirse, ¿no? Bueno, miren, los que no les ha llegado el certificado y de pronto pagaron tarde o pagaron ayer o antier, me avisan o con Julia. Yo ahorita más rato, antes de las 8 les comparto mi número y ahí miramos. Cualquier cosa me dicen ahí. Bueno, ahora resulta que, resulta que es importante tener en cuenta que
la proyección futura que se realiza de las rentas y las expensas necesarias, o sea, el presupuesto, es la base para determinar la cuota ordinaria y tal vez algunas extraordinarias. ¿Ok? No se basan, y ya vuelvo, se los repito, no se basan en que se incrementó por el IPC. No, no se basan en que simplemente, en que simplemente se incrementó con el salario mínimo. No, esto no es cerrado. O sea, administrador que les diga eso es cerrado. ¿Ok? Se basa es en las necesidades. ¿Ok? Necesarias. ¿Ok? Por eso, o ayer se los dije, antes de que se inicie cualquier planeación para el año, se debe tener un presupuesto y ese presupuesto debe alinear o alinearse a las necesidades. Por eso deben primero, ojalá, realizar un diagnóstico cada año, verificar la información y basado en ello ya sacan su presupuesto. Ahora, debemos tener una ejecución presupuestal y guardar relación con la contabilidad. Todo lo que se ejecute debe estar debidamente contabilizado en sus libros. Todo lo que se ejecuten, ¿ok? Eh, todo lo que se adquiera. Por eso es importante que mensualmente revisen con su contador o hagan una conciliación bancaria y hagan una conciliación a través de el radial de la información emitida o transmitida a la DIAN. ¿Ok? Se está grabando la llamada. O sea, ustedes a través del radial pueden descargar el listado de documentos que se han emitido y concilian con la información contable. Eso es una de las herramientas importantes a tener en cuenta hoy por hoy, para que de pronto lo tengan en cuenta. Cada elemento de la ejecución presupuestal debe estar soportado con un soporte. Llámese factura o cuenta de cobro, pero si se tiene cuenta de cobro, debemos hacer nuestro respectivo documento soporte electrónico. ¿Claro? ¿Claro? ¿Sí me entendieron esa parte? Sí, uno de los tips que yo les doy es, mire, a través de la página o del factura, sí, de la página de la DIAN, espérenme, muestro algo. Voy a enseñar un poquito. Ustedes ingresan a la página electrónica de la DIAN, a la web, que es esta, van a ir a temas de interés facturando electrónicamente. Es ahí, obviamente, ustedes entran como empresa, representante legal, ¿sí? Empresa, a representante legal, número de cédula, número del NIT y el NIT de la empresa. ¿Ok? Le van a dar a entrar. Esta le va a enviar al correo que tienen registrado en el root de la propiedad un token. Ese token les va a permitir, una vez ingresen, validar
o poder extraer información de los documentos electrónicos que tengan aquí. ¿Ok? Entonces, déjenme les voy a mostrar algo por acá, a ver si tengo algo. Déjenme, ya les muestro. Acá. Este está pequeñito. Sí. No, déjenme, voy a buscar una cosita. Es- Ustedes al ingresar allí, les va a arrojar, ustedes pueden buscar dentro de esa página, cuando le ingresa el token, eh, un descargue de la información, ¿ok? De la información electrónica emitida. Aquí van a tener acceso a facturas, a documentos soportes y a todo lo que tiene que ver con la nómina electrónica y las notas crédito y notas de débito electrónicas, ¿ok? Entonces, ¿yo qué les sugiero? Obviamente, todo de nómina electrónica, factura electrónica, documento soporte, nota crédito y nota débito. ¿Yo qué les sugiero? Eh, Mensualmente, con su contador, validen qué tienen en el micrositio de la DIAN y qué tienen en su contabilidad. Y llévenla, ojalá tengan contratado un software contable. ¿Ok? Entonces, eso es una recomendación. Les voy a mostrar nuevamente para que lo vean. Ustedes van a ingresar al micrositio de la DIAN, ¿ok? A la página web de la DIAN, al portal web. Van a ir a los temas de interés. Acá abajo van a ir a facturando electrónicamente. Y se los va a enviar a este portal. Tiene el sistema de facturación electrónica. Van a ir como empresa, representante legal. Entonces colocan la cédula de ciudadanía, el número de NIT de la copropiedad y, perdón, el número de cédula de representante legal y el número de NIT de la copropiedad. Ojo, porque apenas ustedes sean administradores, deben actualizar ese root, ¿no? Para que quede ahí claro. Que si van a dejar ese root ahí viejo, pues van a tener que actualizarlo y mirar cuál es. Y con esa información ustedes ingresan al micrositio y pueden extraer toda la información. ¿Ok? Yo les aconsejo que validen mensualmente lo que tienen en contabilidad con lo que está en la DIAN. ¿Ok? Ahora, ¿qué también les aconsejo? No sé ustedes si toman ese consejo o no. Todos los procesos contractuales y las cuentas de cobro deben tener el respectivo, mm, bueno, anexarles el RUP, el RUT, el Registro Único Tributario, el RUP, me estaba confundiendo. ¿Para qué? Para que puedan crear a los terceros en su sistema de información. Bien, es mejor que lo hagan así porque resulta que más adelante ustedes van a tener que reportar información exógena y pues en esa información, si ustedes no crearon bien su tercero, cuando vayan a hacer el reporte y van a hacer la prevalidación, va a ser un problema. Entonces les aconsejo que inicien esta parte, que inicien en ese ejercicio, que vayan haciendo las cosas mejor.
Los principios de contabilidad aceptados en Colombia buscan que reconocer la información real de la copropiedad o de las entidades, revelar esa información, o sea, dejarles de manera clara a ustedes esa información, medirla y sobre todo presentarla. Por eso si ustedes tienen, a ustedes les entregan unos estados financieros, ¿ok? Unos estados financieros. El- Esos estados financieros contienen o deben contener las revelaciones de todos los movimientos financieros o la realidad económica que tuvieron durante un periodo X de tiempo, ¿ok? Para que de pronto lo tengan en cuenta. Entonces ahí un contador debe entregarles el estado, por ejemplo, de situación financiera o el que llamamos balance general, el estado de resultados, tal vez, algunos son como los básicos, sobre todo esos, y pues ahí con las revelaciones de cada una de las partidas, porque por eso se busca la presentación y la revelación. ¿Es obligatorio llevar contabilidad? Lo que pasa es que, mire, ustedes cada vez que exista un cambio administrador deben generar un protocolo. Ese protocolo debe incluir, obviamente, aparte de la actualización en bancos y demás, eh, debe incluir la actualización del RUT. ¿Para qué? Para que ustedes puedan realizar esa actividad de una manera más fácil. ¿Ok? ¿Les quedó claro lo que les acabo de decir? ¿Ok? Entonces, yo sí les incluí un manual de lineamientos contables. Yo sí les incluí un manual de lineamientos contables. Aunque estoy un poquito oxidado con este tema, pero sí les incluí dentro del material, dentro de las clases. De hecho, les incluí una clase sobre presupuesto, un modelo de revelaciones. Les incluí también en la clase 2 también les incluí, mire, aquí está. Pero pues, yo les sugiero que yo se los entrego, ¿ok? Pero verifíquenlo. Porque yo sí les entrego el manual de lineamientos contables, un borrador, con todo lo que tiene que ver con las políticas, inversiones, eh, las revelaciones, bueno, todos los que son conceptos, yo sí se los entrego, ¿ok? La copropiedad pues debe adaptarlo, ¿ok? La firma del administrador, las normas de referencia, los decretos del 27, decreto, bueno, aunque hay que actualizarlo ya, pero yo les entrego un modelo, ¿ok? De políticas contables, de cómo van a manejar los anticipos, del cuadro de contabilización de bienes esenciales no comunes. Por ejemplo, aquí van, cómo va el débito, el gasto, el crédito. Bueno, ustedes aquí ya lo mirarán, pero sí se los entrego, ¿ok? Claro, yo eso se los entregué hace rato. En la carpeta 2 están. Bueno, ¿es obligatorio llevar contabilidad? Pues sí. O sea, sí, nosotros somos una persona jurídica. Ese sí. ¿Dónde lo podemos ver? Podemos mirarlo desde la 1314 del 2009. Podemos mirarlo en el artículo segundo de la 1314 del 2009, que habla de las aplicaciones para todas las personas naturales y jurídicas. Al mismo artículo 45 de la ley 190 del 95, que habla de que todas las personas jurídicas y las personas naturales que cumplan requisitos señalados en el reglamento, pues deben llevar contabilidad. También la misma norma, la ley 190 nos dice, venga, artículo 364, las ETSAL deberán llevar libros de contabilidad en forma que indique el gobierno nacional, igual, y el decreto 2500, también en su artículo segundo, inciso segundo,
También dicen que las ETSAL deben llevar contabilidad. En otras palabras, sí, es obligación llevar contabilidad. Ustedes me preguntan si es obligación. ¿Ok? Conservación de libros en papel, pues ya no tanto, ¿ok? Ya los libros, yo sí les voy a decir algo. ¿Y qué me he encontrado yo cuando he recepcionado alguna copropiedad? Que el contador que contrata tiene la información contable, ¿ok? Pues claro, él tiene el software contable. Entonces, al tener el software contable, pues la información la tiene él y muchas veces cuando existe cambio de contadores por X o Y motivo, la información se pierde un poco o se extravía. La información no está claramente allí. De hecho, he encontrado en algunos casos eh, que las contabilidades están divididas por años, ¿ok? Están divididas por años. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Inviertan un poquito, ¿ok? Claudia, listo, yo te soluciono. El problema, ¿sí? Entonces, yo les sugiero, contraten su propio software. Contraten su propio software, ¿ok? ¿Para qué? Para que no tengan esa problemática, que es feo, pero sí pasa. Y de hecho sí he visto que, por ejemplo, que del año 2019 al 2020 la tenía el contador tal en su información contable y me pasa todo en Excel. Luego, no, háganlo, inviértanse un poquito en un software. Un software contable puede ser una nube que les va a permitir pues acceder a la información en tiempo real, van a poder acceder a tener, sacar sus, ¿qué? Sus auxiliares de cada cuenta. Entonces inviertan un poquito en eso. Créanme que les va a quitar un dolor de cabeza grande. Entonces, ¿qué pasa? Claro, como ya estamos en época electrónica, pues ya la ley, a pesar de que la ley 962 del 2005 dispuso que los libros en papel deberán ser conservados hasta por 10 años, todos los libros contables, pues ya obviamente en este momento su conservación se maneja a través del software, ¿no? Todo lo que son libros se maneja a través del software. Por eso yo les digo, inviertan un poquito en la parte contable, no se van a arrepentir, seguro que no se van a arrepentir. Y de verdad, el contador que le realice, o no van a tener esa ruptura en cuanto a la pérdida de información, ¿ok? No van a tener como esa ruptura en cuanto a la pérdida de la información y posiblemente va a ser mucho más cómodo para ustedes evaluar la información financiera y la realidad económica de su copropiedad. Yo les digo, es una sugerencia, ustedes verán si la toman, pero pues a mí me parece que deberían hacer esa inversión. Ahora, los activos de la copropiedad son recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados, de los que se espera obtener un beneficio económico futuro. ¿Ok? Entonces, los activos de la copropiedad pues son recursos que son controlados. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué recursos son controlados por una copropiedad? No me quiero casar con ninguno. Regálame un minutico, por favor. ¿En la carpeta de qué? De evaluaciones médicas ocupacionales hay cuatro. Ah, listo, no, porque esos son los soportes que cada uno debe tener. Por eso la dejé vacía.
Pues ustedes deben casarse con una casa de software buena, o sea, hay que mirar esa parte. Bueno, póngame cuidado. Sí, puede ser Lisa, Sigo, también me gusta mucho Sigo. También si pueden tener dinero, pues SAT, ¿no? Pero pues Sigo y Elisa son como o Word Office, pero me parece mejor Sigo, tiene una estructura mucho mejor, una arquitectura más cómoda. Bueno, ¿cuáles son los recursos que controla la copropiedad o qué son los activos? En teoría, los activos no vienen siendo como como, eh, como las zonas comunes y demás, sino lo que se ha adquirido por parte de la copropiedad. Por ejemplo, el efectivo, ¿ok? El efectivo, el depósito en cuentas, este es parte del activo. El efectivo, el depósito en las cuentas bancarias, bueno, y el tema del restringido, ¿no? O sea, el fondo de inversión, el fondo de imprevistos. También tenemos equivalentes que pueden ser algunas inversiones a corto plazo, pueden ser, por ejemplo, CDTs, pueden ser, que pueden tener, pueden ser. Bueno, entonces uno de los elementos del activo de la copropiedad, pues es el efectivo y equivalentes, o sea, todo el dinero, ¿ok? Si tienen inversiones también. ¿De dónde vienen esas equivalentes? De las expensas ordinarias y las extraordinarias y aquellas que vienen de la explotación de bienes comunes, ¿ok? Si ustedes explotan un bien común, que obviamente si es permitido, eso ya lo habíamos hablado, pues esa parte, ese dinerito, esa platica, es parte del efectivo y su equivalente. O sea, al finalizar el año, ustedes deben mirar que lo que se reporte en bancos esté directamente conciliado en su contabilidad. O sea, lo mismo. Por eso es importante las conciliaciones las conciliaciones bancarias. Lo que esté en ese extracto bancario a final de año, tal cual el saldo debe quedar en la contabilidad. ¿Ok? Por eso se hacen las conciliaciones bancarias. Ahora, ¿yo qué les voy a volver a aconsejar? No sé si ustedes lo tomen o no lo tomen. No paguen o busquen el pago a través de mecanismos electrónicos que sea más fácil la identificación y se reporte el pago a través de el número de cédula de luz del copropietario, el número de casa, el número de vivienda, apartamento y demás, para que sea mucho más fácil las conciliaciones bancarias con las respectivas cuentas o las deudas que se tengan, los pasivos que se tengan, lo que tengan estas personas. ¿Ok? Yo les aconsejo que pues ojalá en lo posible puedan tener eh, la contadora debe tenerlo, el contador debe tenerlo, el contador debe sentarse. Si tiene un auxiliar, entonces deben sentarse cada año
perdón, cada mes, hacer el cierre de cada mes. En ese cierre de cada mes deben mirar extractos bancarios, bajar el reporte de la página del portal del portal del banco, de la entidad financiera, ahí descargan el reporte, lo transforman en Excel y lo trabajan y hacen la conciliación. Y verifican también con la página de la DIAN. ¿Por qué? Porque es que no puede faltar dinero. El dinero debe tener, si sale, debe tener su factura respectiva o su documento equivalente. Y si ingresa, debe tener su consignación. Y esa consignación, pues, está en los bancos. Por eso yo les digo, utilicen a esas herramientas tecnológicas para que así se haga. O sea, en parte del efectivo es una de las partes buenas. Ya le digo, Lisa, ahorita de cartas de las 8 que se conecte para que hable con ustedes, ¿ok? Para los que faltan de pronto por pagos o demás, que se hablen con ella. Ahora, claro, claro, esa parte del efectivo, claro, o sea, que su contador, ojalá pues hayan realizado una buena contratación, les entregue mensualmente ese precierre con los estados financieros. No le estoy diciendo que los estados financieros con revelaciones, pero sí puede ser unos estados financieros básicos de acuerdo a lo que hicieron durante ese periodo y ojalá pues tengan la conciliación bancaria. Eso sí deben tenerlo. Lo que hay en banco, si tiene una salida, igual. ¿Ok? Entonces tienen tres elementos. Página de la DIAN o el Radian mejor. Dos, los extractos bancarios. Tres, las conciliaciones. Lo que esté en la conciliación es lo que debe estar en la cuenta del disponible. ¿Ok? En sus bancos. Y si manejan una caja menor, igual. Es por eso les digo, cada mes ustedes deben pedirle al contador que les entreguen unos estados financieros, no con revelaciones, pero sí unos estados financieros normales y al menos la conciliación para el tema del efectivo, al menos las conciliaciones bancarias. ¿Ok? Pueden, eso es lo que tienen que tener como mínimo. Pídanle eso. Bueno, Alba, señora, la escucho. Buenas noches. Hola. Muchas gracias por permitirme esta pregunta, profesor. En mirando un estado financiero, encuentro la partida que es de lo que tiene que provisionarse cada mes para para posibles cosas urgentes, ¿cierto? O sea, la Imprevistos. provisión, eso, imprevistos. Y yo voy a mirar lo que se registra ahí cada mes y voy y miro a ver si está la consignación de eso, porque eso es algo que se cobra dentro de la cuota de administración. Y Sí. veo que no está consignado. Y pregunto al administrador y al contador dónde está la consignación. Y entonces me pueden decir, no, es que no hubo plata para consignar. Y así cada mes. ¿Cómo se concilia entonces una cuenta de No, provisión si no existe la consignación, pero sí existe el registro contable? para mostrarle, póngale cuidado. El Gracias, fondo de profe. imprevisto, ya lo vamos a tocar, miren. El fondo de imprevistos es un activo con destinación específica, ¿ok? Ya ahorita les voy a explicar un poquito cómo se contabiliza esto. Es un activo de destinación específica que está conformado por el 1% del presupuesto anual, ¿ok? La cuota se debe, esta cuota, en la cuota, se debe separar en expensas necesarias y en el fondo de imprevistos. O sea, si usted paga 250.000 pesos, el 1% de ese 250.000 pesos debe ir, si tienen una cuenta diferente, al fondo de imprevistos, una cuenta de fondo de imprevistos. O si tienen, por ejemplo, bolsillos, porque hoy en día es más fácil, ¿no? Dentro de las mismas cuentas se tienen bolsillos, entonces debe estar en ese bolsillo ese valor.
el 1% de lo que cada uno pague, independientemente de que no pagaron todos, independientemente de que no, el 1% de lo que usted pagó por cada copropietario debe ir al fondo de imprevistos, ¿ok? Se registra como un ingreso, luego se reclasifica como un activo o como un efectivo restringido. Los desembolsos se registran como activos o gastos, obviamente, depende de lo que hayan sido, que si adquirieron algún bien, pues un activo, y si no, pues fue para un mantenimiento o algo, pues gastos. Son reservas patrimoniales con los cuales se constituyen como, obviamente que se constituyen con los excedentes de la copropiedad, que no son necesariamente saldos en efectivo. Entonces, se supone que de cada cuota o de cada despensa común, el 1% va para el fondo de imprevistos. ¿Ok? Entonces, usted no le puede decir de pronto a un administrador hoy o el contador no le puede decir, ay, es que no tenemos dinero para el fondo de imprevistos. No. De cada uno, que el que pague ese 1% se va para el fondo de imprevistos. Sea que se tenga que transferir, sea que, que se deba modificar. eh, sea que se deba modificar, sea que no, ese fondo, cada uno debe ir allí, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un Excel, vamos a hacer acá un Excel, ¿listo? Suponga que la señora Alba pagó su expensa común hoy en un valor de 250.000, ¿cierto? Este es el valor de la expensa común de la señora Alba, ¿sí o no? Entonces, saquémosle el 1%. 2.500 pesos de este fondo, este valor de estos 250.000, se le restan 2.500 pesos, ¿ok? De estos 250.000 se le restan 2.500 pesos. O sea, que de 250.000, 2.000 a 247.500 deben ir al banco y el resto se debe reclasificar como un restringido. Listo, no es más. Eso se hace por cada uno. ¿Ok? Esto se hace por cada expensa. ¿Ok? Esto no debe hacerse de manera automática, que no es que no hubo dinero, no. Lo siento mucho, pero por cada despensa que cada uno de los copropietarios paguen, el 1% va para ese fondo. ¿Claro? Y si no hay, igual, si hay propietarios que no están al día, cuando paguen igual, se debe contabilizar igual. Eso se debe causar. Una cosa es que uno se vaya al activo y el otro es que se va causar mensualmente, ¿ok? No, ustedes pueden conservarlo, pues esa es la parte de la contabilización, ¿no? O la idea es que se tenga en la misma cuenta, pero se tenga claramente dentro de la contabilidad que el 1% fue esto. O sea, siempre tener claro cuánto es el valor que debe estar en esa, porque ustedes pueden tener una misma cuenta por el tema del gravamen financiero. Ustedes pueden tener una misma cuenta, ¿ok? Y tener claro, la idea es que si pueden tener esa misma cuenta, eh, al menos sepan cuánto de esa cuenta corresponde al fondo de imprevistos y cuánto corresponde a las expensas, para que no se vaya a confundir. ¿Ok? ¿Por qué? Pues obviamente por el tema del gravamen financiero, ¿no? O bueno, si quieren en otra cuenta o en un bolsillo, pues mejor. Pero pues eso puede ser porque ustedes recuerden que el 4 por mil solamente está exento para la cuota, para la cuenta
maneja las expensas comunes. Entonces ustedes tienen que partir de eso. Pero eso ya lo manejan ustedes dentro de sus lineamientos contables, ustedes mirarán. Si el moroso pagan, pues entonces igual, de la expensa común que le corresponde a él, pues el 1% va para el fondo de imprevistos, el otro pues es un ingreso por intereses moratorios y demás. Igual, aquí no hay nada que confundir, no hay que confundir. De igual manera, si usted no paga, esa falta de pago se convierte en una cuenta por cobrar, ¿ok? También, o sea, eso como lo quieran manejar, usted lo puede manejar, pero la idea es que sepan claramente que de cada expensa común deben tener un fondo imprevistos por cada, o sea, cada el 1% de esa expensa que se pague es para el fondo imprevistos, independientemente de que lo tengan en la misma cuenta, independientemente de que no, en su contabilidad debe quedar plasmada claramente, ¿vale? ¿Qué papel asume el presidente del consejo en la parte financiera? Ninguna. Verificar. Si es contador, verificar. ¿Listo? Listo. ¿Listo? Bueno, sí, eso es obligatorio, pero la idea es eso. O sea, esta es la forma de contabilizarlo normalmente. Ya ustedes mirarán si con su contador lo manejan en una sola cuenta, pero dentro de la parte contable lo manejan en una subcuenta diferente. Pueden hacerlo en una misma cuenta bancaria. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es bueno tenerlo así contabilizado. O pues ojalá lo puedan dividir, ojalá lo puedan tener en otra cuenta, para que no se convierta en plata de bolsillo y que es que todo el mundo debería tener claro esa parte. Aquí yo no debería decirlo claro, porque es que aquí debería tener claro que para eso le aprueban un presupuesto. ¿Qué pasa? Que es que en la planeación de los ingresos hay que tener en cuenta también, ya voy, Jonah. Eh, Hay que tener en cuenta en la planeación de los ingresos, que es aquí en la parte de la aprobación o la ejecución o la creación del presupuesto, la aprobación del presupuesto, el promedio del comportamiento de pago de los copropietarios. Uno más o menos sabe a medida del tiempo qué copropietario paga a mediados, qué copropietario paga a principios, qué copropietario paga puntual, qué copropietario no paga. Uno más o menos sabe. Uno saca simplemente la proyección de los ingresos mensuales cuáles son esos valores y se le da prioridad. Por eso yo también recomiendo que lo hagan equivalente, o lo hagan diferente, ¿ok? Que lo hagan en diferente. Yurani, señora, la escucho. Gracias, profesor, muy amable. Em, la pregunta es, y veo que hay otros compañeros interesados en la misma pregunta, ¿existe un monto que sea por ley como norma que tenga que tener este fondo de imprevistos? O O sea, sea, es o que sea, en la copropiedad a la que pertenezco, habían 19 millones que estuvieron arrastrándose por más de 3, 4 años. En la pasada asamblea se dijo que esos 19 millones no existían, que es que tocó ponerlos porque según una norma que pues todos desconocíamos y aún la desconozco, si existe, tenía que existir un monto completo y sino que acarrearía unas multas. Y entonces habían esos 19 y en esta asamblea dijeron que no, que eso eran de mentiras, que era para cubrir eso, según el anterior ¿no? administrador que se fue hace 4 años. Y entonces se han venido arrastrando esos 19 millones y cuando dijimos en la asamblea, pues utilicen esos 19 millones para X cosa, dijeron, no, es que esos son de mentira, eso no existen. Y entonces el presidente del consejo dijo que autorizaba, pues, contratar un revisor fiscal para que depurara esa plata
Eso es posible, o sea, a mí se me hace como ilegal. No, el fondo imprevisto es un fondo, es como un ahorrito que usted hace mensualmente y lo tiene ahí, no lo puede tocar solamente para un tema imprevisto. Y ese tema imprevisto debe estar soportado por una acta de asamblea donde se apruebe el uso de ese fondo imprevisto. Uno. Dos, después de que se apruebe ese fondo imprevisto, dentro del acta de asamblea debe existir el documento soporte del por qué y cuál fue eh, lo que se adquirió. Entonces, si hay digamos que desde que contrata un servicio, entonces se paga, se tiene que tener la factura, pero entonces debe tener claro ahí. Hay el fondo imprevisto tal. No. Ahora, ¿qué dice el artículo 35? El artículo 35 dice que se puede suspender el cobro. ¿Ok? O sea, se puede dejar de cobrar el fondo de imprevistos si este alcanza el 50% del presupuesto ordinario. Si este en algún momento de tanto ahorro que yo tengo, pues alcanzó el 50% del presupuesto ordinario, ante asamblea se puede suspender ese cobro y no se ahorra más. ¿Ok? Eso sí se puede, pero dice se podrá, no es que es obligatorio. ¿Ok? Ahora, Ujú. en el parágrafo 2 que fue modificado por la ley 2079 del 2001, perdón, 2021, se dice para que las viviendas o conjuntos de interés social cuyos sean menos de 5 propietarios, 5 unidades habitacionales, pues no es obligatorio. Entonces, no hay un monto mínimo, ni hay un monto mínimo, ni hay esa regla que le dijeron. Que yo sepa, no la hay. No sé si de pronto estoy equivocado, de pronto alguien me ayuda. No la hay. Que yo sepa, no la hay. Ok. Ahora, ¿que se puede suspender? Sí, claro, se puede suspender. ¿Cuándo? Cuando este fondo imprevisto llegue el 50% del presupuesto. Ya, claro. El resto debe dejarlo ahí quietico. En la cuenta y en la contabilidad debe aparecer, si tienen una cuenta específica para eso debe estar ahí. No se puede tocar. Si se toca debe ser a través de la aprobación de una asamblea para un tema imprevisto, que también ya lo hablamos. Y adicional a ello, pues deben tener toda la traza contable de qué fue lo que pasó, qué fue lo que se consumió, qué fue lo que se adquirió y ya. ¿Ok? Y tampoco es que, ay, no es que entonces me aprobaron el fondo de imprevistos y yo me voy a consumir todo el fondo de imprevistos. No, no, eso depende de lo que hayan aprobado. Y porque hay otros que dicen, ay, no, se aprueba el uso del fondo de imprevistos. Y si tienen 200 millones, entonces se van a gastar los 200 millones. No, para eso es hacer una proyección y demás. En cualquier momento, siempre y cuando tengan un imprevisto. Un imprevisto es algo que no esté presupuestado, que requiera urgencia, que no se puedan utilizar otros fondos o reservas, producto, por ejemplo, de, por ejemplo, de la explotación de bienes, de bienes de zonas comunes, de bienes comunes, que no se puedan utilizar esos recursos o que los recursos sean insuficientes, ahí se usa el imprevisto. Ya no más, solo la asamblea, ¿ok? Solo la asamblea. Es decir, que esos 19 deberían estar contablemente, pero dicen que son mentiras. ¿Qué hacer? Pues solicitan una contabilidad, una auditoría, ya, auditoría, pero el problema es que, ay, voy a habilitarles el micrófono a todos, para que Manuel, Ever y demás, por favor, participen. El problema es que, miren, como han dejado llevarse tanto aquí, a veces se encuentran que la contabilidad, vuelvo y les digo, por eso lleven su software contable. La contabilidad la llevaba al principio un contador, luego el otro, y cada uno con su software. Entonces no van a poder reconstruir esa formación. Y pues tendrán que basarse en lo que está emitido en el radial, pero el radial está funcionando hace como unos 3 o 4 años, pero ahí para atrás no hay nada. Entonces miren esa parte, yo les invito a que contraten su software, un solo software. Ojalá que el contador que esté ahí les entregue ese informe. Tienen que ser juiciosos. Manuel, Marta, señor, los escucho. ¿Me van a Bueno, apoyar? hermano,
Profesor, le hago una pregunta. Es que dice que el fondo de imprevisto constituirá el 1% del fondo, del presupuesto aprobado. Sí, sí. Entonces, en relación con los que no paguen, o sea, yo tengo que descontarlo mensualmente, Sí, pero los causan. sí, pero siempre y cuando paguen la expensa, pero si no la pagan, No, sí. los causan como una cuenta por cobrar. Ah, ya, ya, ya. O sea, los dejo Sí, ahí, no sí, sé sí, que tengo que reservarlos cuando pague ese sí. propietario, el 1% de lo que pague. Los causa como una cuenta por cobrar y cuando se paguen, pues obviamente se reclasifica al activo. Ah, listo, profesor, muchas gracias. Sí, se los causa como una cuenta por cobrar. Una ¿Listo? pregunta, buenas noches, profesor. Una Hola Marta, pregunta. ¿cómo estás? En el fondo de imprevistos, eso debe estar contemplado. ¿Cuáles serían esos imprevistos? ¿Quién Sí, cataloga esos imprevistos? el reglamento. Eh, el Ustedes, reglamento debe estar ahí anotados esos como sí, catalogados como imprevistos. sí, sí. Deben Y si establecer no, para cuándo. y si no lo están Y si en no, el, pues se entiende que es todo aquello que tiene una situación urgente que no se pueda ser tratado con los recursos necesarios o que eh, no lo cubran los seguros. ¿Ok? Por Ujú. ejemplo, por ejemplo, Que no esté dentro del presupuesto. sí, o sea, por ejemplo, hoy llovió, hizo un vendaval con una lluvia torrencial que afectó las zonas comunes de la copropiedad, entre esas eh, dañó la cancha y la piscina, ¿listo? Por inundación. Resulta que yo, dentro de la copropiedad, solamente pagué el seguro para dos coberturas, incendios y terremotos, ¿listo? No pagué nada por inundaciones, entonces no tengo la cobertura del seguro, no me va a cubrir esa parte. Me puse a mirar si tenía dinero producto de las explotación de mis bienes de las zonas comunes y sí tenía como 2 millones de pesos, pero eso no me alcanzaba para recuperar esas zonas comunes. Entonces, ¿qué hago? Pues ahí hago una asamblea extraordinaria y solicito, basado en un análisis técnico, económico y financiero, de qué es lo que necesito para para hacer el uso del fondo imprevisto. O sea que en ese momento el administrador dice, bueno, toca recuperar la piscina de acuerdo al estudio técnico que hizo el ingeniero para la recuperación y los costos asociados, vale tanto, entonces solicito que me prueben ese fondo de imprevistos para esto, ¿sí? Entonces ahí, ya cuando está aprobado mediante asamblea, ya se hace uso de acuerdo a la aprobación del acta de asamblea y basado en esa acta de asamblea, pues simple y llanamente se procede o debe tener el soporte del pago que se hizo, o sea, una factura, un documento equivalente, deben tenerlo. Listo, eso es todo. Ok, muy amable. ¿Listo? ¿Listo? Alba, Nancy y Efren y Hugo. Gracias, Bueno, profe. Entonces inicia Alba. Bueno, bueno, Alba. en la copropiedad donde yo estoy, pasó lo mismo que con los 19 millones. Había una cifra que no estaba por ninguna parte. O sea, el fondo de imprevisto tenía un valor y la plata por ningún lado, ¿sí? Entonces pasaba lo mismo. Resultaba muchísimo más caro contratar un auditor, un revisor fiscal, un auditor, porque pues, somos menos de 30 unidades residenciales en casas. Y entonces se tomó la decisión de llevar a PIG ese valor. O sea, no está en ninguna parte y empezar casi que de cero a formar el fondo de imprevistos, porque no había otra forma de hacer. Era un dato, una parte, y desde ahí se tomó la decisión que ¿Cómo cada vez, así? sí, el fondo de imprevisto estaba por un valor, haga de cuenta los mismos 19 millones que dice la compañera, pero la plata no estaba, era un valor irreal. ¿Qué se tomó la decisión? Se tomó la decisión de que si se contrataba una empresa para identificar qué pasó con los dineros de la unidad, era más caro que los mismos 19 millones en este caso, ¿cierto? ¿Qué Como hizo la auditorías. asamblea?
ese dinero lo bajó de los estados financieros. Que si lo aprobaron con la asamblea, castigaron eso y volvieron a volverlo a hacer, Sí, pues sí. Esa es sí, decisión de ustedes que tomaron la decisión en la asamblea, castigaron es ese. una castigamos de eso y a partir de ese momento se tomó la decisión de estar muy vigilantes a que lo que se le cobrara a los copropietarios Sí, por fondo de imprevistos, eso tenía que estar en el fondo de imprevistos sí, consignado en una cuenta aparte y no se sí. podía tocar para nada. Gracias, profe. No, es que yo no, bueno, es que miren, hay que mirar cuenta. Ya, ahorita les doy la palabra, ¿vale? Ahorita ya les doy la palabra, tranquilos. Tranquilos que hoy les doy la palabra. Lo que pasa es que depende. Yo no le puedo decir a usted que un contador no le va a cobrar todo eso porque eso puede ser un ejercicio de auditoría forense. ¿Ok? Y cuando hay un ejercicio de auditoría forense, se deben reconstruir los hechos económicos a partir de la nada. ¿Sí me comprende? Entonces ahí uno tenía que mirar, si no hay contabilidad, debe comenzar a reconstruir los hechos económicos a partir de la nada, a partir de los extractos bancarios y demás. Entonces ese es el problema, ¿no? O sea, ahí es el problema desde el principio no tener un, un software contable para la copropiedad. Ese es el inconveniente. Ese es el inconveniente. Por eso es que es importante que dentro de el paquete que les entregue el contador les entregue ese estados financieros con la conciliación bancaria. Eso es un tema importante. Conciliación bancaria, estados financieros. Ya, con eso ustedes ya sienten un poquito más de tranquilidad de que la plata que se está ahí se está gastando en tal situación. Créanme que es lo mejor que pueden hacer. Bueno, son las 7:15. Vemos acá en 15 minutos, ¿vale? Y ahorita les doy la para. Tranquilos que antes de terminar clase, porque es que no alcanzo a terminar el tema. Siempre es extenso. Entonces, déjenme y cuando regresemos les doy el espacio, ¿vale? A todos. Antes de terminar, hoy tratamos de terminar más temprano. Vamos a charlar un poquito y ya, ¿vale? Listo, nos vemos acá en 15 minutos. Bueno, continuamos. Maribel, yo ahorita les voy a dar mi número nuevamente, ¿ok? Julia se los dio, pero se los voy a repetir para los que no han realizado el pago, ¿ok? Ahí cualquier sistema me preguntan ahí. ¿Listo? ¿Ya? Vale, que no quede claro para que no queden de pronto esos vacíos. ¿Listo? Para que de pronto no digan nada, no, es que no, ahí quedan esos temas. Los temas que no podemos tocar, pues por ahí. Igual lo que tengan problemas con el material, me avisan. Ahora yo les voy a dar mi número, para que tengan ahí. Bueno, entonces, hay unas cuentas por cobrar. ¿Cuáles son esas cuentas por cobrar? Y esto se debe contabilizar mes a mes, pague o no pague. Se deben contabilizar estas cuentas por cobrar, se deben causar, porque la contabilidad es de causación. O sea, que así usted no pague, se le debe mantener su cuenta por cobrar y los respectivos intereses. ¿Cuáles son esas cuentas por cobrar? Las multas o sanciones, las explotaciones de bienes comunes, si no se han pagado, pues se pueden establecer los rendimientos financieros, las expensas comunes ordinarias y extraordinarias que no se pagaron, son cuentas por pagar, por cobrar. ¿Ok? Eso se causa mes a mes. ¿Ok? Las multas, las explotaciones de bienes comunes y demás se causan mes a mes. Se causan mes a mes. O sea, así no se paguen, se deben causar. Ya sea como un ingreso o ya sea como una cuenta por cobrar. Pero de que se debe contabilizar, se debe contabilizar. Que es que yo no pagué esta plata. Bueno, listo. Se causa como una cuenta por cobrar. Si la pagó, pues como un ingreso y ya. ¿Listo? ¿Cuáles son los pasivos que tiene la copropiedad? Los pasivos pues representan las obligaciones
presentes en la entidad surgidas a raíz de sucesos pasados, como temas como con acreedores comerciales, ¿ok? Por ejemplo, los pagos que se le deben dar al honorario, a los honorarios del administrador, del contador, del abogado, etcétera. Los costos y gastos acumulados, estimados, pasivos por beneficios a empleados, o sea, primas y demás que se le pagan a los empleados si quieren. Las provisiones reglamentarias, los pasivos financieros, o sea, si tienen algún préstamo, alguna deuda, además, también. Los pasivos por impuestos corrientes y diferidos, también. Pero por general, los ingresos, bueno, algo que es un pasivo para nosotros son los ingresos recibidos por anticipado. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, resulta y acontece que en una copropiedad puede pasar, ¿no? Que un propietario diga, venga, yo pago la administración por el año. Entonces dice, bueno, vale 250.000, yo pago los 3 millones de pesos al año y listo. Entonces lo contabilizo como un ingreso recibido por anticipado, es un pasivo y se va causando mes a mes al respectivo ingreso. ¿Ok? Los pasivos también que tenemos son las deudas que se le tienen a los acreedores, por ejemplo, a, a las deudas que se le tienen a las empresas de vigilancia, que generalmente son estas. Entonces, esos son pasivos, todos esos temas son pasivos, que deben estar contabilizados como tal. Otro tema aquí es que también tenemos pasivos financieros, ¿no? Como es una obligación de intercambiar o de generar efectivo o contractual para entregar efectivo a otra entidad. Básicamente aquí tenemos de pronto deudas, ¿ok? Con entidades financieras. También tenemos provisiones. ¿Cuáles pueden ser provisiones? Provisiones por garantías, provisiones por reestructuraciones. Por ejemplo, que yo cada mes provisione parte de las expensas comunes para mantenimiento, para adquisición de un nuevo ascensor o para mejora de ciertos bienes, entonces puedo provisionarlo. Provisiones por prestaciones sociales también. Provisiones por contratos que tengan alto dinero, que se deban, o por servicios públicos, mes a mes se provisionan. También tenemos, venga, aquí también hay un tema aquí que se llaman los pasivos contingentes. ¿Qué pasa? Los pasivos contingentes es una obligación posible surgida a raíz de un suceso pasado cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia o por la falta o a la falta de ocurrencia de uno o más hechos futuros. En otras palabras, un pasivo contingente puede ser una demanda que se tenga por parte de la copropiedad por la muerte o por la muerte de un copropietario, por la muerte de un niño, además, dentro de la copropiedad. Y que se sepa o que dentro del proceso se logre identificar que posiblemente lo vamos a perder. Ok, entonces, es posible que ustedes deban tener pasivos contingentes basándose en esto. O sea, una posible deuda producto de una demanda. Entonces, tienen que tener esto contabilizado también, todos sus pasivos contingentes, cuando pues el abogado diga, definitivamente, ya en primera instancia nos condenaron y tenemos que pagar. Pues ahí se contabiliza el pasivo contingente como para saber cuánto tenemos que pagar y cuando llegue el momento, pues hacer el recaudo. Tener claro que esa deuda la tenemos. Que tal vez en segunda instancia nos absuelvan
Tal vez esto vaya a casación o sea mediante acción de tutela evaluado por la corte, pero cuando existe una posible demanda por cualquier hecho ocurrido en el pasado, en donde se logra evidenciar, por ejemplo, que nos han o que hemos o que nos van a sancionar o que nos van a aplicar una multa o debemos pagar unos dineros, esto se le llama pasivos contingentes y esto también debe estar contabilizado. Ya prácticamente es un hecho, que es una obligación que debe ser reconocida contablemente, que probablemente sea efectiva, probablemente no. La copropiedad lo debe reconocer dentro de sus balances como un pasivo contingente frente a cualquier situación probable frente a un hecho pasado en un proceso de litigio. Este es un pasivo contingente. Ahora, tenemos unos ingresos que son las actividades ordinarias y de pronto ganancias, ¿ok? Esos ingresos son los incrementos en los beneficios económicos producto o producidos a largo plazo en forma de entrada o incrementos de valor del activo. Por ejemplo, el pago o los pagos por explotación de expensas comunes. Se contabilizan como ingresos, ¿ok? Creo que es que se va a pagar una expensa común, perdón, una expensa común no. La explotación de la expensa común no es un ingreso. La expensa común no, sino en ingresos se debe contabilizar cuando, por ejemplo, ¿qué? Yo arriendo o alquilo un salón comunal. Entonces ahí ingreso. Eso es un ingreso, ¿ok? Que genera un beneficio económico relacionado con el incremento o el uso de los activos, ¿ok? Esto es un ingreso. Todo lo que sea alquiler de salones comunales, de uso de piscinas, de arrendamiento de piscinas que para que un instructor vaya y haga la fiesta o haga las capacitaciones a los niños. Bueno, esos son ingresos como tal. Entonces, yo ya les había dicho cómo es el manejo de los parqueaderos. Con los arriendos ya se les había dicho, eso es un tema delicado. Yo ya les había dicho que ojo con este tema de los arriendos porque el arrendamiento es causal de grabado o ese servicio es grabado con el IVA. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, bueno, esto ya no vamos a tocarlo más a fondo, ya ustedes, miran, lo revisarán más allá, pero ustedes ya deberán revisar más allá o más a fondo la parte contable. Si ustedes requieren algunos casos específicos, ya pues tienen, pues lo miramos por la parte de manera interna, ¿ok? Eh, si ustedes desean más adelante, por ejemplo, mirar un tema de contabilidad que tienen dudas o demás, pues ya les voy a dar mi número telefónico, ahí me van a poder contactar. Yo voy a estar ahí. Dentro del material les comparto el curso completo de contabilidad basado en la norma o en la orientación profesional 015. Mm, bueno, como tal, los escucho. Cualquier tema que ustedes tengan inquietudes con casos puntuales, pues ya saben dónde contactarme. Ya les comparto mi número. Ya, bueno, ya los voy a compartir en el chat. Les agradezco la participación en el diplomado. Les agradezco que ustedes estuvieran muy atentos al diplomado. El fondo de imprevisto, el fondo de imprevistos o parte de ese se puede usar, sí, se puede. Vamos a hacer el último test, el último examen del curso que va a ser en esta última hora. Eh,
La idea mía es probarnos a ver cómo nos fue, qué tanto aprendimos, evaluar qué tanto fue el aprendizaje que se tuvo dentro del diplomado. Espero que de verdad les, pues, les haya gustado un poco, que el curso haya sido de su agrado. Pues perdonen por el poco tiempo. Igual dentro del material trate de agregar suficiente información. Si por X o Y motivo no lo pueden descargar, ya tienen mi número. Ahí van a estar, yo voy a estar ahí, no voy a cambiar de número. Mm, Trataré de modificar algunas cosas del diplomado que se dan a través de inteligencia artificial. Eso se los voy a compartir al curso, ¿ok? A través de algunos prompts fáciles para que ustedes los puedan hacer. Mm, eh, eh, y ya, o sea, yo les entregué mi número, 316-822-3666. Ahí me van a contactar. Cualquier otra duda, ahí estoy. Por ahora, vamos a hacer, deben regularlas. Aquí me preguntan lo siguiente. Luceli, una pregunta. Tengo un conjunto residencial en el cual vivo con 1006 unidades. Creo que aquí a años anteriores se aprobó que quedaban autorizadas 10 tiendas que eran las que existían hasta el momento. En ese entonces y a la fecha de hoy ya tenemos en el conjunto como unas 60 tiendas aproximadamente. En ese caso quedaron a ser, ay, Luceli. El problema es que eh, el problema es que ahí puede tener inconvenientes, o sea, ¿qué me refiero yo con esto? Yo le sugiero que concilie y hable con esas personas y en la asamblea tomen una decisión. La verdad es complejo porque puede que esas personas manifiesten que tienen, aunque no es derecho, ustedes pueden decir, ellos van a decir, venga, se aprobaron 10 tiendas, pero si aprobaron 10 tiendas, todos somos iguales. Entonces tendrían que solicitar la cancelación de todas. ¿Sí? Ese es un inconveniente. No se pueden discriminar. Si hay una, entonces todas, sí, todos se pueden. Eso es derecho al trabajo, derecho a la igualdad, igual. Entonces, yo les sugiero que mediante asamblea determinen si se permiten o no se permiten. Y si no se permiten, todas, para afuera. Pero si no es comercial, pero es que ya se dejaron. Ya pasaron mucho y ya los dejaron. Debe haber el uso de suelo, claro. Pero entonces ahí va a haber ese inconveniente, ese cruce. eh, Ese cruce va a ser muy poco complejo. Dentro del material ya está. Les dejo el examen. Ese es el último examen. Nos vemos en mi chat. ¿Listo? Si se autorizó, no se puede detener. O sea, tienen que tomar media decisión mediante asamblea. Tienen que tomar esa decisión mediante asamblea. ¿Ok? Ceci, me agregas al grupo, por favor, también. Ya te di mi número, por favor, me agregas. Deben tomar esa decisión mediante asamblea. ¿Listo? Y en esa asamblea decir, o se quitan todas o se dejan. Yo le aconsejo eso. Listo, señores, muchas gracias por la participación. Sí, muchas gracias por la participación. Sí, es que ya le dejaron crecer mucho. La verdad, le dejaron crecer mucho. Espero modificar lo que les dije. Ténganme paciencia, de verdad, sí tengo muchas cosas por montar en el diplomado y en los diplomados y actualizarlos, pero pues el tiempo es tan corto que a veces no me da. Espero que hoy la clase pues fue corta, pero fue lo más sucinto. Ustedes entre el material tienen 8 clases. Si me da tiempo de acá a julio,
les monto videos para que ustedes se vayan, ¿ok? No se vaya a olvidar, profe, no se vaya a olvidar, no, escríbame al WhatsApp y me acuerda. Señores, feliz noche y pueden hacer el examen.